sesiones de clase. La ventaja es que van a poder utilizar los textos, ¿verdad? Como apoyo y yo espero que me devuelvan en ese mismo correo electrónico que yo les voy a enviar, que me respondan ahí mismo en formato Word. Ahí les voy a dar las indicaciones, ¿verdad? Del formato, el tipo de letra y la extensión para las respuestas que ustedes deberán complementar. Y vamos a dar como fecha límite el martes a la medianoche. Para la otra semana, la escuela tiene preparada la cátedra Severo Martínez. No sé si han escuchado alguna noticia o ya les ha llegado alguna invitación de la cátedra Severo Martínez. Esta cátedra se formó hace algunos años en la escuela con la idea de desarrollar y profundizar en temáticas de historia colonial. Lamentablemente, se desvirtuó un poco esto y se hablaba de todo menos de historia colonial, ¿verdad? Entonces hay un esfuerzo por tratar de recuperar el espacio para la promoción de las investigaciones que se han hecho desde la escuela, ¿verdad? Y de algunas temáticas, líneas historiográficas y retos que existen en la actualidad para ir desarrollando pues el tema. Está programado para el lunes, martes y miércoles de la próxima semana en horario de 5 a 6 de la tarde. Les quiero invitar a que participemos, ¿verdad? Entonces el plan es que el próximo martes no vamos a tener docencia directa, sino que ustedes van a tener un espacio ahí para complementar y desarrollar la respuesta de esta comprobación de lectura que yo les voy a enviar mañana. Sí les invito a que podamos participar en la cátedra. Yo voy a estar el día lunes. Creo que soy el primero, ¿verdad? De la jornada. Y pues las temáticas están interesantes, ¿verdad? Así que ojalá que podamos encontrarnos ahí. Se va a transmitir por el Facebook Live de la escuela y pues espero pues verlos ahí y escuchar sus comentarios, ¿verdad? Porque yo creo que es pertinente la cátedra con el contenido de este curso. Así que pues por ahí nos vemos, ¿verdad? Acaba esta franja de anuncios y, y noticias, pues vamos a entrar en materia para tratar de dar algunas reflexiones, ¿verdad? Algunas aproximaciones y escenarios de nuestras temáticas del curso, ¿verdad? Una primera aproximación que requiere esta primera unidad y algunos escenarios y situaciones relacionadas con la temática es hacer hincapié en la transferencia de recursos y tecnologías. Estos recursos y tecnologías del periodo prehispánico hacia y que se logran pues desarrollar durante los primeros siglos del periodo colonial muestran esas relaciones de colaboración, esas relaciones de comercio, relaciones de producción entre las sociedades indígenas que vivieron ese tránsito del posclásico a la conquista y también de las sociedades europeas en un espacio nuevo, el espacio americano que está tratando de acomodarse, de formar una cultura, también estableciendo pues los regímenes de autoridad, también delineando también su estructura institucional y esto está claramente reflejado en los textos indígenas y creo que merece la pena acercarnos a ellos con otras miradas, ¿verdad? Ver la producción material de los mismos, los contenidos culturales vertidos en ellos y establecer mejor una relación entre esas relaciones de colaboración. Otro aspecto que merece tomar en cuenta es entender mejor la alternancia de periodos de paz y de rupturas en zonas con vecindades de alta inestabilidad. Recordemos que, y ya lo vamos a ver un poco más en su momento cuando estudiemos el proceso de conquista, que realmente se conquistaron bolsones de territorios, ¿verdad? Se conquistaron, se fundaron ciudades, en principio pocos pueblos y algunas villas, pero estos estaban constantemente amenazados por esas vecindades de alta inestabilidad política
hasta bien entrado el siglo XVIII, la mayor parte del territorio centroamericano estaba pendiente todavía de ser conquistado y de poder establecer en él el aparato institucional hispánico. Así que eso, los textos indígenas también nos demuestran estas alternancias de paz, de inestabilidad, de rupturas con el pasado prehispánico, también de tratar de entablar lazos de comunicación un poco más fluidos con la cultura europea que estaba prevaleciendo en esos años, ¿verdad? Entonces, estos tres aspectos habría que tomarlos en cuenta cuando pues emprendamos la lectura de textos indígenas, ¿verdad? Muy importante esa transferencia de recursos y de tecnologías. Comprendidos en esa categoría el idioma, ¿verdad? La escritura humanística, el desarrollo también de habilidades por parte de los escribanos locales para escribir en un idioma que no conocían, ¿verdad? De aproximarse a la doctrina cristiana que brindaba ese marco ideológico para poder establecer las relaciones de colaboración y de producción de estos artefactos culturales. Entender también que estos textos fueron escritos en en periodos de pacificación, ¿verdad? La conquista de América Central duró por lo menos 40 años, ¿verdad? Desde 1524 hasta 1565 que se logró consolidar la conquista en Costa Rica. Estamos hablando de un periodo bastante dilatado y que lamentablemente la historiografía tradicional no lo revela así, ¿verdad? Entonces los textos indígenas ayudan a entender esas rupturas, ¿verdad? Y la convivencia con las vecindades con alta inestabilidad política y militar. Todo esto es importante para entender también cuáles son esas estrategias de adaptación de las sociedades quicheanas del periodo colonial y que podemos ver algunas de esas estrategias de adaptación y de resistencia hasta la actualidad. Una buena parte del ejercicio metodológico de nosotros como historiadores es aprender a preguntarnos cuáles son esas continuidades, ¿verdad? No estamos hablando de círculos que se cierran o periodos que se acaban con el simple cambio de régimen político, ¿verdad? Como podríamos suponer que al terminar el periodo de la conquista, simplemente se implanta un régimen nuevo de orden hispánico o como sucedió con la independencia política en 1821, esto no quiere decir que no hayan procesos que hayan continuado, ¿verdad? Procesos de larga duración, mentalidades claramente establecidas y ayudar a identificar también cuáles son esas fuentes no textuales que nos dan información sobre esas estrategias de adaptación entre las sociedades quicheanas. Ejemplo de esto puede ser bailes, ¿verdad? Las danzas, acercarnos al universo danzario indígena del altiplano guatemalteco ofrece mucha información sobre los sistemas calendáricos, sobre los sistemas de organización sociopolítica. También otro elemento muy importante, las borracheras, ¿verdad? Muchos de los documentos coloniales hacen referencia a que uno de los grandes impedimentos para establecer una sociedad totalmente cristiana en América Central eran las borracheras, ¿verdad? Y las borracheras tienen ese componente de festividad, de celebración, pero también es un mecanismo de resistencia a que el cuerpo sea tomado como un instrumento de trabajo, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Es un marco, es un margen de libertad que los individuos y las colectividades buscan rescatar para sí, ¿verdad? Y también una forma de comunión con los ancestros y también de encontrarse con las antiguas tradiciones y ritos que no fueron totalmente reducidos o restringidos por la sociedad colonial. La música, las canciones, los relatos, todos esos mecanismos de transmisión de la memoria oral y que muchas veces
se transfiere a la cultura escrita en los textos coloniales, ayuda a entender también mejor esos mecanismos de estrategias y esas estrategias de adaptación. Otro elemento, la indumentaria, ¿verdad? La vestimenta es otro mecanismo de resistencia y de adaptación. Los calendarios también, ¿verdad? El Tzolk'in sabemos que todavía se sigue desarrollando, ¿verdad? Hay excelentes conocedores del sistema calendárico indígena y de origen prehispánico que todavía es muy importante para la agricultura y para el mantenimiento de la religiosidad de carácter prehispánico. La salud es otro elemento que los arqueólogos y los antropólogos pues nos llevan años de ventaja a los historiadores en el estudio de los sistemas sanitarios indígenas, ¿verdad? Las enfermedades indígenas y también la incorporación de las plantas locales a la farmacopea occidental, ¿verdad? Esos mecanismos de colaboración del conocimiento de la naturaleza de las mismas sociedades indígenas y cómo entienden la enfermedad del cuerpo, la enfermedad del alma y también las medicinas que se han desarrollado para tratar esas afecciones. Hay muchísimo trabajo que hacer ahí y como les digo, los antropólogos pues nos llevan muchísima ventaja en la comprensión de estos temas. La atención ginecológica también, ¿verdad? Las parteras, las enfermedades como el susto, el hipo, todo lo que tiene que ver con esos sistemas sanitarios tradicionales y que muchas veces la cultura occidentalizada de los medios urbanos tiende a marginalizar, ¿verdad? Esos sistemas sanitarios son muy interesantes para entender esas estrategias de adaptación. Y finalmente, las artes, ¿verdad? Para entender las artes no me refiero al arte como manifestación de la creatividad, sino el conocimiento en el sentido en el que se entendía anteriormente la palabra arte. El arte es el dominio de una técnica, ¿verdad? Es el dominio de una teoría y de una técnica, ¿verdad? Y que tiene una manifestación. Los documentos coloniales nos hablan constantemente de artes y supersticiones, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con idolatría, supersticiones, brujería, hechicería. Todos estos son medios de mantener información, de transmitirla a las siguientes generaciones y de dominar ciertos aspectos de la naturaleza y de la vida en los cuales merece la pena profundizar porque tiene muchísima información que ofrecernos de cómo se desarrollan estos aspectos. Y aquí quiero contarles que aparte de los textos, de los manuscritos coloniales, de los textos editados, de cronistas o los títulos de tierra indígenas, hay varios documentos que nos hablan de ello. Muchas personas, les quiero contar, desde hace casi 18 años yo soy el encargado del archivo histórico del Arzobispado de Guatemala. Eh, es un archivo histórico que tiene documentos desde el siglo XVI, del ámbito eclesiástico, de las entidades eclesiásticas, etcétera. Y mucha gente se acerca con la inquietud, ¿verdad? Con la duda, si hay documentos sobre la Inquisición en Guatemala, ¿verdad? Parece que esto es algo que despierta, pues, curiosidad o morbo, ¿verdad? No sé, algo, ¿verdad? Sobre estos juicios de la Inquisición en Guatemala. Resulta que los tribunales más grandes de la Inquisición, uno estaba en Ciudad de México, el otro estaba en Cartagena de Indias, en Colombia, y el otro en la Ciudad de los Reyes, en la actual Lima, en Perú. En Guatemala únicamente había un subdelegado que era el encargado de recopilar las informaciones en primera instancia y luego enviar estos informes al tribunal. En esa recopilación de informaciones quedaron anotadas muchísimos datos sobre estos temas que ya les mencionaba, ¿verdad? Supersticiones, hechicerías, idolatrías, y esto realmente lo que refleja es la continuidad de un sistema religioso de carácter prehispánico, ¿verdad? De creencias, de dominios de los imperios de la naturaleza, de sistemas de sanación, de un sistema sanitario, etcétera. Y pues afortunadamente se conserva
pues una cantidad de expedientes que tienen que ver con estas temáticas. Y a mí me ha interesado particularmente pues escudriñar en este tipo de informaciones para recopilar información sobre estos aspectos que ya les mencionaba, ¿verdad? Bailes, borracheras, canciones, oraciones, indumentarias especiales, sistemas calendáricos, sistemas sanitarios. Eh, Cosas que a veces no están claras a simple vista, pero si profundizamos un poco en ellas, tiene muchísima información que ofrecernos. Y concretamente, en este punto, ¿verdad? Hay que partir de un marco teórico metodológico que tiene que ver con en el nivel general, ¿verdad? Tiene dos niveles, el nivel general y el nivel específico. El nivel general, para entender esas continuidades, esas estrategias de adaptación, está formado por las normas fundamentales de la interpretación religiosa, del sistema ideológico, de los indígenas en América Central en su totalidad histórica. ¿A qué me refiero con totalidad histórica? No es simplemente el dato, estudiar un proceso o nada más las características, sino entender todo el proceso histórico, desde el origen del hombre en América hasta la actualidad. Es decir, entender un poco eh, de manera integral, ¿verdad? Ese proceso histórico complejo, sujeto a diferentes influencias y a diferentes interpretaciones. Y en el nivel específico, está formado por normas teórico-metodológicas de interpretación de la religión, establecida de manera separada, cada una por grandes periodos. Es decir, la comprensión total, ¿verdad? Es el marco general y la comprensión específica ya podemos hacer un ejercicio de periodización. Es de esa manera como vamos reconstruyendo estos procesos integrales. Y les quiero contar un caso concreto, ¿verdad? Que a mí me parece maravilloso y que a mí en algún momento me llamó muchísimo, me llamó poderosamente la atención y tanto así que parte de esta información es, yo la he estado utilizando para construir mi trabajo de investigación doctoral. Me encontré un documento atípico, un documento totalmente, pues, eh, interesante en muchos aspectos, ¿verdad? Construido por un misionero en el siglo XVII que es un método, ¿verdad?, para la extirpación de las idolatrías. Pero ese método para la extirpación de las idolatrías lleva implícito un conocimiento sistemático de cómo funcionaba la religión prehispánica. Es decir, para lograr dominar, controlar y extirpar todos estos usos religiosos y rituales, implicaba también un conocimiento a detalle de cómo funcionaba, de cómo era administrada la religión eh, por los indígenas en Guatemala. Les voy a compartir entonces pues una presentación para que veamos un par de imágenes del documento y luego vamos a entrar a detalle en cómo les quiero contar cómo tratar de sacar provecho a estas informaciones que quizá pues no son tan conocidas en nuestro medio. Bien, les voy a agradecer mucho si me cuentan si pueden ver la pantalla. Sí, Lick, Sí, se puede. licenciado. Sí, Sí, licenciado. muy bien. Bueno, el documento eh, se denomina así, ¿verdad? El título completo es un título largo, pero riquísimo en cuanto a toda la información que nos aporta, ¿verdad? El título es Destrucción de la deidad fingida, mentirosa y vana de Lucifer maldito y de todos sus secuaces los demonios, y juntamente noticia verídica y breve de su ruina y abominaciones, que se dirigían a solo usurparle a Dios nuestro Señor su imperio, su honra, gloria y toda su deidad pudiera. Es un título pues muy sugerente, mm, muy raro también. Tenemos aquí una imagen del primer folio, ¿verdad? A su izquierda pueden verlo, ahí es donde está el título. Y luego más adelante en el manuscrito hay
detallado calendario que corresponde al año, es un Solquij del año 1701 y todo el documento se desarrolla entre 1687 y finaliza en 1711. Fue compuesto por un fraile recoleto, ¿verdad? De la Congregación de Propaganda Fide de franciscano. Nació en Valencia, en España, a mediados del siglo XVII, Fray Antonio Margil de Jesús, y fue un personaje muy interesante, un personaje de su época, un misionero que fue prácticamente reclutado por su maestro en Valencia y vino a América y fundó conventos de propaganda fide desde Durango, en México, hasta Nicaragua y realizó el tránsito a pie varias veces, ida y vuelta desde Durango hasta Nicaragua. Fundó las misiones de Durango, las misiones de Texas, misiones también en el centro de México, pero muy importante para el caso de América Central, fundó el Colegio de Cristo Crucificado de Propaganda Fide en la ciudad de Santiago de Guatemala y un colegio en León, en Nicaragua. Fundó también varias misiones en la Sierra de Talamanca, en Costa Rica, y esto le permitió ese recorrido de varios años y recorrer a pie muchas veces el territorio de México y América Central. Tuvo contacto directo con la élite sacerdotal indígena y le permitió conocer a detalle y profundamente la religión de los indígenas en Mesoamérica. Y toda esta información él la utilizó para entender los sistemas calendáricos, para entender muy bien cómo era la jerarquía sacerdotal, por hacer un paralelismo, ¿verdad?, en la palabra indígena, y también años más tarde, ya cuando se acercaba al final de su tarea misionera, hacer este método, desarrollar este método para la extirpación de las idolatrías. Este documento era de la destrucción de la deidad fingida. Fray Antonio Mergil de Jesús se vanagloria de haber extirpado y haber resuelto, haber prácticamente colgado y quemado a los líderes espirituales quicheanos de esa época. Eh, Él brinda en la parte introductoria del documento varias noticias sobre la religión organizada de los quichés de Guatemala y menciona que a la cabeza de este sistema religioso había tres papas, siempre con la salvedad, ¿verdad? Siempre entre paréntesis que él utiliza los términos que conocía, ¿verdad? El concepto de papa es propio del catolicismo, pero eh, seguramente se refería a sumos sacerdotes o a sacerdotes supremos en la religión quicheana. Solo voy a hacer una pausa porque parece que alguien quiere entrar a la reunión. Listo. Bueno, bien, a la cabeza del sistema religioso quicheano entonces había tres papas. Y literalmente tres papas del demonio que regían su infernal congregación, ¿verdad? Y muy interesante, da la ubicación del lugar de residencia de estos tres papas. Dice San Pablo, en San Pablo Jocopilas, ¿verdad? Otro en Samayac y otro en San Gabriel Suchitepeques. Si nos damos cuenta, todos eran del área sur quiché, de los actuales departamentos del actual departamento de Suchitepeques. Y si alguno de ustedes pues, se ha interesado en la temática antes, se podrá dar cuenta que Samayac todavía sigue siendo un importante recinto para lo que muchos denominan brujerías, ¿verdad? Eh, esto es interesante para entender hasta dónde se remonta este proceso, ¿verdad? Y dice, les besaban las manos y los pies.
y todos los demás indios e indias y los veneraban como a grandes santos y profetas sucesores de sus antiguos, porque eran el archivo de todas sus costumbres y ceremonias antiguas. Aquí varios aspectos, ¿verdad? Primero la reverencia, ¿verdad? La veneración como a sumo sacerdote. Luego, la palabra que eran el archivo de sus costumbres y ceremonias antiguas. Sabemos que sobrevivieron escasos textos, escasos manuscritos sobre la religión prehispánica y algunos códices nada más, ¿verdad? De otras áreas de Mesoamérica actualmente se resguardan en Europa, ¿verdad? Pero poco sabemos, ¿verdad? Poco sabemos en archivos guatemaltecos de documentos sobre la religión prehispánica. Y acá vemos cómo era regida, cómo era administrada y quiénes estaban a la cabeza y su lugar de residencia. Un aspecto curioso que a mí me llamó la atención al leer el documento es que nos habla de que los tres eran ciegos, ¿verdad? Y esto es muy curioso, ahora los tres papas eran ciegos, seguramente eran de avanzada edad, pero es algo que habría que investigar a profundidad más adelante. Luego, estos tres papas del demonio, ¿verdad? Eran auxiliados por 30 obispos. Él utiliza la palabra obispos, ¿verdad? Pero seguramente se refiere a esta segunda jerarquía sacerdotal. Y dice que funcionaban como delegados del poder de los papas ciegos. Estos tenían varias funciones y atribuciones, ¿verdad? La función de los papas era regir, ¿verdad? Eran los archivos vivientes de los antiguos ritos y pues presentaban un carácter de continuidad religiosa hasta finales del siglo XVII, que es cuando se escribió el documento, ¿verdad? Estos 30 obispos eran adivinos, bendecían casas y sembradíos. En la función de bendecir es muy importante porque entonces conocen los ritos para los ritos, conocen a detalle los ritos calendáricos, ¿verdad? Y también seguramente la ingesta de enteógenos para inducir a procesos adivinatorios, ¿verdad? Eso también está reflejado en el documento, ¿verdad? Muchas veces los documentos dicen borracheras, pero realmente las borracheras se referían a esta ingestión de enteógenos para desarrollar las facultades adivinatorias. Y la presencia también de 600 coadjutores, ¿verdad? O 600, actualmente en las sociedades quicheanas hablan de Akij, ¿verdad? Estos 600 coadjutores que se han hallado solo en 10 pueblos, ¿verdad? Donde han estado 600 y tantos coadjutores o ajcunes, es la palabra que utiliza Margil de Jesús. Y dice, estos malditos eran médicos o matadores, por mejor decir, de las almas. Y acá, en la parte de abajo, ¿verdad? Un pequeño fragmento del documento de estos 600 y pico de coadjutores o sacerdotes que también eran curanderos, ¿verdad? Entonces vemos cómo es la jerarquía, ¿verdad? Los archivos vivientes, ¿verdad? Los depositarios de la sabiduría ancestral, luego los obispos que tenían facultades adivinatorias y bendecían, y finalmente auxiliados por unos sacerdotes que eran también pues curanderos y los indígenas acudían a ellos como curadores de las almas. Dentro de las cosas curiosas que hay para la investigación de este manuscrito es que tiene muchos formulismos, muchas oraciones antiguas, ¿verdad? Que eran utilizadas por, por los sacerdotes, por los ajunes para los procesos de curación. Hay mucho material para los lingüistas y también para los teólogos, ¿verdad? Vemos la mezcla también aquí en la segunda columna, tal vez en sus dispositivos pues queda muy pequeño, pero hay aquí una oración que dice, Bubí, Dios, Cajó, Lachel, y la concepción del Huatán, ¿verdad? De cómo eran pues expulsados
los demonios y cómo eran los formulismos para la sanación. Todo esto, ¿verdad? Brevemente resumido, el documento es bien complejo y solo para que se den una idea, a lo mejor tengo una imagen por ahí, pero es un manuscrito que forma parte de la causa de beatificación de Fray Antonio Margil de Jesús, que fue rechazada en Roma porque hay mucha complejidad y realmente fue acusado de haber que se le pasó la mano en este proceso de extirpación de idolatrías y, y realmente utilizó excesiva violencia y pues es un documento que tiene más de 5.000 folios, ¿verdad? Es un documento de por lo menos 75 centímetros de altura, es muy voluminoso. Y en cuanto a los factores de continuidad para la actualidad, vemos que hay guías espirituales mayas, ¿verdad? En ese sentido, hay una jerarquía bastante compleja, una tipología bastante numerosa, ¿verdad? Está el Iyom, la Isillón, ¿verdad? Las comadronas, los Kunal Alab, que son los curanderos de niños, ¿verdad? Están los curanderos generales, los hueseros, los curadores con obsidiana, y acá el Lajkunab, ¿verdad? Que es el especialista en la medicina maya. Y si vemos, es un término que tiene continuidad con lo que ya describe Margil de Jesús en el siglo XVII de los ajcunes como médicos, ¿verdad? Está el Chinamital Tartulero, que es un especialista en orientación de parejas, pero realmente tiene funciones judiciales, ¿verdad? El caso de los chinamitales es algo que todavía se practica en el área de Totonicapán y un investigador norteamericano, Owen Jones, escribió hace no mucho, hace cosa de año y medio, un artículo sobre los chinamitales y el sistema de justicia entre los quichés de Quetzaltenango y Totonicapán. Hay algunas consideraciones que es propicio hacer sobre las características de las altas culturas de América Central en el siglo XV, que es el periodo que nos ocupa. Y claro, identificar también esas continuidades hasta la actualidad. Primero, y lo que le va a diferenciar en el caso de Guatemala y al resto de América Central, es la existencia de escritura jeroglífica y representaciones pictográficas del territorio. Esto es claro y es evidente una muestra de la superioridad cultural de el altiplano guatemalteco y en general del área de Guatemala y el norte de El Salvador quizá, hacia el resto de América Central, ¿verdad? En los textos indígenas está claramente descrita una cronología propia a partir del sistema mesoamericano de cálculo del tiempo y el calendario llamado Tzolk'in o Tzolk'ij, ¿verdad? También una arquitectura adaptada a las condiciones topográficas y que refleja claramente la estructura sociopolítica de quienes la construyeron, quienes la